En este vídeo te voy a contar cómo lo hice yo y el método que seguí para en menos de 6 meses poder estar leyendo, escuchando, entendiendo y hablando japonés, aunque sea básico, y sin dedicarle más de 10 minutos al día o 15 como mucho. Lo mejor es que el método es totalmente gratis y lo puedes hacer en cualquier sitio porque solo depende de tu teléfono móvil y de una aplicación gratis que te voy a compartir. También ten en cuenta que aunque este vídeo va a estar muy enfocado en el japonés y te voy a dar un montón de idiosincrasias y particularidades del idioma, esto es sobre todo porque es el idioma que yo usé con este método. Pero en realidad el método es totalmente aplicable si quieres aprender inglés, si quieres aprender francés o cualquier otro idioma. Así que no dudes en usarlo si te interesa. Vamos a empezar con el contexto porque tenemos que entender por qué nos resulta tan complicado aprender japonés comparado con otros idiomas. Esto es principalmente por dos motivos. El primero, como probablemente te estés imaginando, es por el sistema de escritura. Y es que el japonés tiene 3 sistemas de escritura: el hiragana, el katakana y el kanji, siendo este último el realmente complicado. El hiragana es un sistema de escritura por el cual cada símbolo equivale a un fonema o a una sílaba. Por ejemplo, el fonema ma, el fonema me, el fonema mi, ka, ke, ki. Y cada símbolo siempre va a ser el mismo fonema y se escribe exactamente igual. El katakana es más de lo mismo. De hecho, existen los mismos fonemas, hay la misma cantidad de símbolos. Lo que pasa es que se usan en este caso para palabras de origen extranjero. Palabras que vienen del inglés, palabras que vienen del español o del francés o de cualquier otro idioma. Por ejemplo, si decimos América en japonés, se escribe usando katakana. O si decimos computer, es el ordenador, es también escrito con el silabario katakana. Donde realmente tenemos la complicación, como te decía antes, es en los kanji. Y es que cada kanji equivale a una idea que se transmite con un símbolo. Normalmente este símbolo puede ser muy fácil de entender, como el símbolo de árbol, que es bastante intuitivo, que es claramente visualmente un árbol. El de arboleda son 2 árboles y el de bosque, mori, son 3 árboles. Estos son bastante fáciles, pero hay algunos que no lo son tanto. Y kanji hay miles y miles y miles. Normalmente un japonés a la edad adulta se sabe como unos 2000, aunque tengo que decirte que suele haber un consenso aquí en que aprenderse unos 1000, que son los 1000 más principales, normalmente te da acceso a el 90% de las conversaciones y las lecturas. O sea que con esos 1000 kanjis, que son los más importantes, deberías tener suficiente. Luego, una palabra puede estar compuesta de un solo kanji en el mejor de los casos, pero normalmente está compuesta de varios kanji o kanji más hiragana y katakana. Y tenemos el caso de, por ejemplo, el kanji de sol, que es bastante intuitivo porque puede asemejarse a un sol saliendo por el horizonte, que si se usa en una palabra solo, es la palabra día. Si se usa junto a otro kanji, puede significar diario, como algo que se escribe, puede significar lunes, el día de la semana, o puede significar todos los días. La parte positiva de esto es que las palabras suelen tener bastante lógica con los kanjis que están formados. Por ejemplo, si usamos día más pergamino, es un diario en el que tú escribes todos los días. Si usamos un kanji de luna, día de semana, y día, es claramente el lunes. Y si usamos el kanji de todos y cada uno y día, significa todos los días. Pero aquí lo complicado viene cuando queremos que leer estas palabras, porque lamentablemente no todos los kanji se leen igual, sino que depende mucho de la palabra en la que se use y dónde esté localizado. En el mismo ejemplo que poníamos antes, día se pronuncia como hi, diario se pronuncia como nikki, lunes se pronuncia como getsuyobi y todos los días se pronuncia como mainichi. Aquí podéis ver que el mismo kanji en distintas palabras se ha pronunciado de diferentes maneras. Hay kanjis que tienen pocas pronunciaciones posibles y normalmente no cambian, pero hay otros que tienen 30 o hasta más de 40
pronunciaciones diferentes. Así que aparte de aprenderte una lista de kanjis y sus significados, te tienes que aprender las palabras independientemente y cómo se pronuncian. A mí esto me gusta imaginármelo siempre con un ejemplo que creo que es bastante visual. Y es como si nosotros en español la manera de hablar fuese igual, pero en vez de escribir con el abecedario, escribiéramos con emoticonos o con emoji. Por ejemplo, si tuviéramos un emoji de un corazón, es claro que eso ilustra la idea de un corazón o del amor. Y si lo vemos en el corazón solo, en una sola palabra, podríamos pronunciarlo como amor. Pero sin embargo, si lo vemos en una palabra que tuviese un corazón y la carita feliz, a lo mejor podría ser enamorado. Y si lo vemos en un corazón con una carita triste, quizás lo podríamos pronunciar como desencantado. Y si vemos un corazón con un cerebro, a lo mejor puede significar algo como cuerpo. El otro motivo por el cual el japonés es tan difícil, sobre todo para nosotros los hispanohablantes, es porque las estructuras gramaticales están exactamente puestas al revés. En el español, lo importante de la frase está al inicio, y en el japonés es al final de la misma. Por ejemplo, si yo quiero decir voy a Japón como algo positivo y afirmativo, es una frase clara. Pero si yo lo quisiese decir en el pasado, sería fui a Japón. O si yo lo quisiera negar, sería no fui a Japón. O si yo quisiera expresar una obligatoriedad, diría tengo que ir a Japón. Como veis, todo esto claramente la intención empieza desde el principio de la frase. Eso en japonés es al revés. En el mismo ejemplo, Nihon ni iku es ir a Japón en presente y en afirmativo. Pero si digo Nihon ni ita es en pasado. Si yo digo Nihon ni ikanai es una negación, es no voy a Japón. Y si yo ya me lo complico bastante como diciendo Nihon ni ikanakereba naranai es tengo que ir a Japón. Entonces, para nosotros los hispanohablantes que estamos acostumbrados a esta estructura gramatical, se nos hace un poco raro y nos cuesta cambiar el chip cuando lo escuchamos y cuando conversamos. ¿Cómo es que siendo tan difícil me decidí a estudiar japonés entonces? Y te cuento mi historia porque es un poco curiosa. Resulta que yo siempre he estado interesado en la cultura japonesa desde que era chico, con el manga y con el anime. Así que cuando tuvimos que decidir dónde ir de luna de miel, cuando nos casamos en 2019, Japón era como la opción más natural. Y 3 meses antes de irnos, decidí empezar a estudiar un poquito, lo más básico. Algunas palabras suficientes, hola, adiós, gracias, así como el silabario hiragana y katakana para tener suficiente conocimiento como para poder entender allí cositas. Fue una experiencia bastante positiva y de hecho cuando volvimos de Japón a España decidimos que queríamos volver. ¿Qué pasa? Al año siguiente, 2020, pandemia mundial y estamos todos encerrados en casa sin poder salir. Así que teniendo tiempo de sobra y decidiendo que quería volver a Japón en algún momento y poder hablar y disfrutar la experiencia, decidí dedicarle un poquito de tiempo a este japonés. Y te puedo decir que después de 3 años acabé volviendo en 2023 y sabiendo hablar unas conversaciones bastante decentes con japonesas con una experiencia que cambió por completo. El método se basa en 3 pilares fundamentales. El primero es la memorización por repetición espaciada. ¿Qué es esto? Básicamente se trata de ir aprendiendo nuevas palabras e ir repasando lo que ya te sabes, espaciándolo cada vez más en el tiempo. Resulta que de todo lo que aprendes en un día, al día siguiente a lo mejor te acuerdas de un 70 o de un 80% como mucho. Y ya después de una semana, tu mente solo ha retenido casi un 20 o incluso un 10% de eso que aprendiste ese día. Así que con esta técnica todos los días aprendes nuevo vocabulario y repasas el anterior dando especial prioridad a aquellos que no te has aprendido por completo. Te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. El primer día estudiamos 20 palabras nuevas. El día siguiente, aparte de otras 20 palabras nuevas, repasamos las 20 del día anterior. Y de esas 20, algunas te las sabrás y otras no te acordarás. Sobre las que te acuerdas, digamos que ya al día siguiente no se te mostrarán, sino que se te mostrarán en 2 o en 3 días. Y las que no te has acordado, claro,
contarán como que no te la sabes y te volverán a repetir al día siguiente. El tercer día, aparte de unas 20 palabras nuevas, te saldrán las del día anterior y las del primer día que no te habías acordado el día anterior. Así, repartiendo cada vez más espaciadamente todas aquellas que sí te sabes. Imagínate que en el mejor de los casos hay una palabra que sí te sabes y nunca te has olvidado de ella, pues la primera vez te la recordaría dentro de un día, la siguiente vez dentro de 3 días, después dentro de 7 días y a lo mejor ya después dentro de un mes. Con esta técnica, la memorización por repetición espaciada, nos aseguramos de aprender vocabulario nuevo y también fortalecer aquellos que ya sabemos y repasar aquellos que todavía no. En resumen, cada día aprenderás nuevas palabras, repasarás aquellas que no te sepas por completo y te asegurarás de no olvidar las que sí que ya sabes. Otro truco para mejorar la memoria aquí, especialmente si estamos hablando de memorizar miles de símbolos diferentes, es las reglas visuales y las historias que nos podemos contar. Nuevamente te lo voy a poner mejor como un ejemplo. Tenemos el kanji de ojo, que puede recordarnos claramente a lo que representa porque puede parecer un ojo con sus pestañas y su pupila. Bien, pues siendo el kanji de ojo de esta manera, si le añadimos 2 patitas, significa mirar. ¿Y cómo me acuerdo yo de esto? Pues claramente veo un ojo con piernas y yo lo llamo Mike Wazowski, el personaje de la película de Pixar. Y todo esto lo uso de base para acordarme de cosas más complejas. Por ejemplo, en este otro kanji, que tiene el mismo kanji de mirar y una corona, la historia que yo me monto es que Mike Wazowski se ha convertido en el rey porque de pequeño memorizaba todas las palabras y todas las leyes que encontraba en la escuela. Sé que la historia es absurda, pero mientras más absurda sea la historia, más fácil es que te acuerdes de ella. Lo importante es que tenga sentido para ti y te pueda volver de una manera visual a la memoria. Una vez tenemos claras las técnicas para que memorizarlo sea más sencillo, te voy a contar cómo hacerlo. Y es que para eso uso una aplicación que es gratuita y está disponible en todos los teléfonos móviles. Se llama Anki y lo puedes descargar en la Store de iOS y en la Store de Android. Anki simula el típico mazo de tarjetas que por delante tiene una palabra y por detrás su significado. Así que la manera de usarla es ver una tarjeta, intentar recordar lo que era, cuando le das la vuelta, si te has acordado, la marcas como que sí, y si no te has acordado o te has equivocado, la marcas como que no. Y el propio Anki ya te gestiona todo el tema de la repetición espaciada que te comentaba antes, haciendo que si te acuerdas de una palabra no te la vuelva a mostrar en unos días, y si no te acuerdas, pues te la vuelve a mostrar mañana. Anki, al ser un software que simula tarjetas, tampoco está muy especializado en japonés o siquiera idiomas, simplemente memorización. Esto es por lo que cuando lo descargas viene vacío para que tú lo rellenes con tus propios mazos y te lo hagas tú a tu propia manera. Pero en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado te voy a dejar un enlace para que te puedas descargar todos y cada uno de los mazos de los que te voy a hablar en este vídeo y no necesites nada más que eso. Por defecto, Anki te viene con una configuración de 20 palabras nuevas por día que yo te recomiendo mantener, pero siempre puedes cambiarla y aumentarla si quieres estudiar más o bajarla si ves que es demasiado para ti. Lo bueno de que lo tengas en el móvil y que solo necesites 10 minutos para repasar al día es que lo puedes repasar en cualquier momento de tu día. ¿Que estás esperando en el autobús y tienes 15 minutos libres? Puedes practicar con Anki. ¿Que estás en la sala de espera del médico? Puedes practicar con Anki. Seguro que en tu día puedes encontrar miles de opciones para poder dedicarle a tu móvil esos 10 minutos. Una vez tenemos claro las técnicas de memorización y el software que tenemos que usar, te voy a contar cómo empezar y qué camino tenemos que seguir para que todo sea lo más fácil posible. Como probablemente te estés imaginando, debemos empezar aprendiendo el mazo de hiragana y de katakana, al ser los más básicos y sencillos. Tanto hiragana como katakana tienen como unos 46 símbolos cada uno, así que si te los estudias a una razón de 20 al día, acabarás aprendiéndolos en unas 2 semanas.
Cuando hayas terminado con las tarjetas de hiragana y de katakana, tienes que continuar con el mazo de recordar el kanji. Este mazo tiene dos particularidades. La primera es que cada kanji que te va a mostrar va a tener una historia de la que te decía antes para que sea más fácil que la recuerdes. Y también va a empezar con los kanjis más sencillos para volver a mostrártelos y mostrártelos más complejos luego más adelante. En el ejemplo que te ponía antes, el kanji de ojo te lo va a mostrar primero, más tarde, a lo mejor otro día, te va a mostrar el de andar y al final puede mostrarte como una semana o varias semanas después el de recordar. Entonces ya te has hecho la historia de Mike Wazowski que recuerda con la corona, porque el rey, bla bla bla. Son alrededor de unos 1000 kanji, como te decía, así que puedes tardar como unos 2 meses en aprenderlos todos. El siguiente es el de vocabulario y de gramática básica, de nivel N5. Esto bien puedes empezarlo cuando hayas terminado los kanji o lo puedes hacer incluso en paralelo cuando ya sepas unos pocos. En este mazo te vas a encontrar palabras y frases en japonés que por la parte trasera de la tarjeta te va a decir el significado y va a haber una voz que te diga cómo se pronuncia. Una vez hayas aprendido este mazo, aquí tienes dos opciones. La primera sería irte a un mazo de vocabulario y gramática un poco más avanzada, nivel N4, o empezar a consumir contenido japonés, leer manga, ver anime, escuchar podcasts y ver vídeos de YouTube y crearte tu propio mazo con las palabras que te resulten interesantes y te apetezca aprender. Yo lo que te recomiendo es que hagas una mezcla de los dos, porque aprender vocabulario más avanzado siempre es útil, pero empezar a practicar japonés leyendo manga y viendo anime es más divertido y motiva más. Crearte tus propios mazos es bastante fácil, no es nada del otro mundo, pero si quieres que te enseñe, déjame un mensaje en los comentarios y te podré priorizar un tutorial sobre ello. El segundo pilar es la inmersión en el idioma. Y es que, por supuesto, estar todo el día inmerso en japonés es algo que nos va a favorecer mucho. Sin embargo, es algo que va a ser prácticamente imposible a no ser que vivamos en Japón. Pero siempre podemos hacer cosas para mejorarlo. Por ejemplo, puedes cambiar el idioma de tu teléfono móvil a japonés, así como el de tu computadora. O empezar a leer manga y ver anime en japonés. Hay algunos mangas concretamente que son más para niños pequeños, por ejemplo Doraemon o Yotsuba, que lo tengo aquí, cuyo vocabulario es lo más sencillo de entender del mundo. Finalmente puedes ver vídeos de YouTube o escuchar podcasts en japonés porque normalmente es bastante fácil de filtrar por el nivel y puedes empezar con el nivel básico, con el N5. Al principio entenderás más bien poquito y vas a tener que estar con el diccionario en la mano todo el día, pero te puedo asegurar que una vez empieces a entender cosas es bastante emocionante. También puedes usar aplicaciones de intercambio de idiomas como HelloTalk u otras que te voy a dejar en la lista en la descripción, porque suelen ser bastante interesantes, entretenidas, gratis y te permiten practicar en el idioma que quieras, en este caso en japonés con un japonés. Luego, si a cambio habláis en español porque esa persona quiera practicar el español. El tercer y último pilar es la gramática, que aunque te decía antes que no es fácil para nosotros los hispanohablantes, te voy a dar un par de trucos para hacerlo lo más fácil posible. El libro por antonomasia es el Minna no Nihongo, que tiene varios niveles, siendo el nivel 1 el más básico y el 2 ya el N4, así como algunas versiones que han salido en español bastante buenas, como el proyecto Watashi. Pero sin embargo, yo lo que te recomiendo es que le eches un ojo a los vídeos de aprender japonés de Kira Sensei. Kira es una persona que vive en Japón, lleva viviendo muchos años y aunque ahora lleva otro tipo de vídeos más divulgativos, al principio tenía un montón de vídeos para enseñar a la gente a aprender japonés y son vídeos súper útiles. Kira explica bastante bien y los vídeos son bastante amenos y cortos. Así que te los dejo por aquí enlazados, échales un vistazo y con una o como mucho 2 veces que te vea cada uno de esos vídeos de gramática vas a saber lo suficiente como para empezar a practicar esa gramática dentro de los mazos de Anki. En resumen, este método se basa en combinar los 3 pilares y tener una constancia diaria. Tienes que combinar aprender gramática con Kira Sensei de manera sencilla, practicar
la repetición espaciada para aprender nuevo vocabulario y la gramática, y realizar una experiencia lo más inmersiva posible cambiando tu teléfono al japonés y consumiendo contenido en japonés. Si dedicas no más de 10 minutos al día, 15 como mucho, pero lo haces de manera consistente todos los días, te puedo asegurar que en 2 o 3 meses vas a estar pudiendo leer manga y entendiendo anime, así como en un periodo de 6 meses a un año, pudiendo participar en conversaciones en japonés perfectamente. Como te decía al principio, este vídeo está muy enfocado al japonés porque es el idioma que yo aprendí, pero en realidad todas las técnicas de memorización y la inmersión es aplicable si quieres aprender inglés, francés o cualquier otro idioma. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido útil y sobre todo que te haya dado ese pequeño empujoncito que necesitabas para empezar a aprender japonés por tu cuenta. Recuerda que lo importante no es dedicarle muchísimo tiempo, sino un poquito de tiempo de manera consistente todos los días. Y sin más, nos despedimos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao.